Conclusión, en una entrevista exclusiva con el doctor Daniel Herbeta, ministro de la Corte de la provincia de Santa Fe. Doctor Herbeta, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario. Estamos en momentos calientes, entre comillas, en materia de inseguridad. Queríamos hacerle algunas preguntas que yo creo que son de interés para la comunidad, para que la comunidad también tenga una visión completa de todo esto. La primera es, ¿el juez dispone de potestad para liberar a un preso que considera peligroso o se tiene que ajustar estrictamente a lo que establece la ley? Bueno, en principio el juez debe obviamente someterse estrictamente a lo que establece la ley. Lo que ocurre es que este tema merece una aclaración porque es un tema bastante tratado por la jurisprudencia, incluso de la Corte Nacional. Normalmente la ley prevé de que el juez podrá, digamos, conceder los beneficios que establece la ley penitenciaria, el régimen de progresividad de la pena. Usted sabe que en nuestro derecho la ejecución de la pena tiene un sentido porque lo pide la Constitución, porque lo piden los pactos internacionales, que tiene que ver con la posibilidad de resocialización, digamos, del condenado, no muy fácil de cumplir en la realidad, pero a esos efectos la ley establece una serie de pasos y establece una serie de beneficios, que en verdad son beneficios para el penado, en la medida en que el penado satisfaga, cumpla con los requisitos que la ley requiere. A un juez le sería muy difícil no conceder, por ejemplo, una libertad condicional si le acreditan que el penado ha cumplido con todos los requisitos que la ley exige, tiene buen concepto, tiene buena conducta, ha cumplido con el tiempo de pena. ¿Y por qué se le haría muy difícil? Porque no tendría forma de motivar su decisión. Y la decisión de un juez, cualquier resolución de un juez, por exigencia de la Constitución nacional y provincial, tiene que estar fundamentada. De lo contrario, es descalificada como arbitraria. De modo que los jueces, frente a una situación de este tipo, cuando se encuentran con que el Poder Ejecutivo, a través de su gabinete en el sistema penitenciario, hace los informes en un sentido positivo, diciendo que es bueno que el penado se le conceda la libertad condicional, el juez verifica que ha cumplido el tiempo de pena, el margen que tiene el juez prácticamente es nulo. Lo que de hecho hacen los jueces... Perdón, lo interrumpo. Vamos a suponer que yo soy juez, que todos los informes son positivos y favorables al condenado y que no obstante eso atiendo a la peligrosidad del condenado y rechazo el pedido de libertad. ¿A qué me expongo concretamente? Y se expone a que, en primer lugar, usted sabe que sería muy difícil que un juez pueda rechazar invocando una supuesta peligrosidad. Lamentablemente, en términos constitucionales y jurisprudenciales, eso sería descalificado por cualquier tribunal superior, si hay una apelación, y hasta podría generarle alguna responsabilidad al juez. El defensor podría hacer algún planteo respecto a la responsabilidad funcional del juez, porque en esto incluso hay estándares ya fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte de Justicia de la Nación Argentina. Lo que ocurre es que los jueces, que a pesar de lo que uno pueda, de la idea que uno se pueda construir a partir de un caso, los jueces son bastante sensatos en ese sentido, bastante prudentes. ¿Y qué hacen? A veces, a pesar de tener todos los elementos para dar la libertad condicional, piden ampliaciones de informe, exigen que el propio Poder Ejecutivo le dé más información, le dé más fundamento en el sentido de acreditar las condiciones para dar la libertad. Y el Poder Ejecutivo vuelve a darle más información, más fundamento, y ya el juez no tiene prácticamente margen más que conceder algo que está previsto en la ley como un beneficio para el penado. ¿Los jueces establecen políticas de seguridad? Porque acá, hoy, en estos días, tenemos que ser sinceros, hay una carga emotiva de la sociedad, incluso de la dirigencia política, hacia el Poder Judicial. Pregunto, ¿los jueces tienen facultad
para establecer políticas en materia de seguridad? No, los jueces, mucho menos después de la reforma de la justicia penal, los jueces son árbitros que deben resolver planteos que hacen las partes y resolver el caso aplicando siempre la ley y la Constitución, pero los jueces intervienen solamente en casos individuales, no tienen posibilidad de diseñar políticas de seguridad y mucho menos estrategias, digamos, de prevención situacional del delito. Normalmente cuando usted lleva un caso a un juez, el hecho ya ocurrió. El juez no tiene forma de salir a prevenir el delito, esa no es una responsabilidad de los jueces, y le diría incluso que es una responsabilidad a lo sumo muy limitada de los fiscales. Los fiscales sí pueden diseñar políticas de persecución penal. A veces los fiscales pueden, articulando con la policía, por ejemplo, establecer alguna estrategia de intervención en una economía delictiva. Si usted verifica que se roban 2.000 motos por año o por semestre, supóngase en la ciudad de Rosario, evidentemente aquí hay un mercado. Y si hay un mercado en donde las motos van a parar y hay un montón de ciudadanos que compran motos en esos lugares, bueno, una buena política de persecución permite a veces articular, anticiparse e intervenir en ese tipo de economías delictivas. Como esa le puedo referir a muchas otras economías delictivas, pero incluso la capacidad de prevención situacional del fiscal no existe, porque el fiscal también es llamado cuando el hecho ya ocurrió. Por eso que a veces no es verdaderamente justo cargar sobre las espaldas de los jueces problemas que tienen que ver con la prevención del delito. Lo que usted puede cargar sobre la espalda de los jueces es que un juez no falle, no resuelva, no dé respuesta a un conflicto cuando ya lo tiene judicializado o eventualmente comete un error grave. Pero esa crítica tiene que ser muy puntual, concreta, a un juez determinado. Doctor, ¿hay que reformar el Código Procesal Penal de la provincia? Esto en razón del famoso dicho y de lo que se ha extendido vulgarmente en la sociedad: los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, la puerta giratoria. Mire, el problema es que respecto de esta cuestión que tiene que ver con el encarcelamiento, digamos, durante el proceso, hay muchos estándares ya fijados por los tribunales internacionales y por la Corte Nacional. Por eso le digo que la utilidad de una reforma a nivel provincial sería muy relativa, porque en verdad, por un lado, si usted repara en los hechos, nosotros tenemos niveles de prisión preventiva muy altos. No es que los jueces no encarcelan preventivamente. Esto es un dato empírico clarísimo. O sea, quienes sostienen lo contrario evidentemente no conocen la estadística, no conocen los casos. Ahora, una reforma a nivel procesal, cuando venimos de una reforma integral, implementando un nuevo sistema que ha ocurrido apenas hace, si bien la reforma fue hace unos años atrás, se ha implementado a partir del 10 de febrero del 2014, pareciera que lo prudente es primero dejar andar un poco o desandar el camino de esta reforma integral, para después, sí, usted me dice, a los 5 años vamos a ver cuáles son los puntos fuertes, las debilidades, y encarar la posibilidad de revisión de algunas cuestiones. Se centra la cuestión en el gobierno provincial, digamos, en los 3 poderes del Estado provincial. Ahora, la pregunta es, yo tengo la opinión, y corríjame si estoy equivocado, de que una de las causas, no puntualmente la única, de las causas del delito es el narcotráfico. ¿No es responsabilidad del gobierno nacional establecer políticas en ese sentido y actuar, no digo ya en la provincia de Santa Fe, sino en todas las provincias del país? Mire, hay una responsabilidad compartida, sin ninguna duda, que en cuanto a la persecución de los delitos de narcotráfico, este es un problema excluyente de la Nación y de la justicia federal. La justicia ordinaria no tiene competencia para intervenir en estas cuestiones, y el narcotráfico ha generado un problema grave, ¿no es cierto?, entre nosotros y fundamentalmente en nuestra ciudad de Rosario, ¿no? Por todas las implicancias, digamos, en delitos conexos, a veces más graves que el propio narcotráfico, digamos, o tan grave que, bueno, todos estamos acostumbrados un poco a vivir, digamos, esta realidad, estamos preocupados por esa realidad, pero no hay ninguna duda que hay una responsabilidad compartida y que esto requiere de una articulación
entre los poderes nacionales y los poderes provinciales, entre obviamente también las justicias nacionales y las justicias provinciales, pero obviamente la nación no puede eludir esta responsabilidad en un tema que es de su competencia, ¿no? En materia de inseguridad, ¿cuál es la solución? Y es muy complejo. Yo le diría, primero reconocer la complejidad de este problema es un punto de partida, ¿no? Si yo simplifico el problema, seguramente nunca voy a llegar a buen puerto. Una simplificación del problema es pensar que modificando leyes usted va a resolver el problema de inseguridad. Esto ya ocurrió, tenemos experiencias a nivel nacional, experiencias a nivel provincial, y el impacto de estas reformas. Recuerde usted el caso del pobre hijo del lamentable suceso, digamos, de tremendo crimen que afectó a Bloomberg, que generó una ola de modificaciones, y bueno, evidentemente esas reformas de papeles, de leyes, no tuvieron un impacto. Reconocer la complejidad del problema, producir mucha información. Yo siempre cito, hay un documento muy importante del Papa Francisco del año 2014, el Papa claramente dice, uno no puede resolver un problema que no conoce, y para conocer un problema usted tiene que producir información, mucha investigación de campo, investigación cual y cuantitativa sobre la dinámica del delito. Eso le permite a usted poder tener un relevamiento de determinados parámetros e indicadores que le dan un insumo enorme para poder anticiparse a la comisión del delito. Requiere tener una policía muy comprometida, muy profesional, muy dignificada, pero fundamentalmente requiere trabajar mucho sobre una cuestión estructural que tiene que ver con situaciones irregulares que se dan a nivel de la policía. Cuando usted ve que, mire, hay muchos hechos de escala, hay muchos delitos de tráfico que es muy difícil pensar que puedan llevarse a cabo en regiones como por ejemplo la nuestra, que son más acotadas, sin que tenga algún tipo de connivencia o complicidad por parte de algún funcionario público. Esto hay que asumirlo, y esto requiere un fuerte compromiso político, yo siempre digo, un compromiso político no solo de los poderes del Estado, sino también de los partidos políticos por fuera de una agenda electoral, porque no es fácil poner en caja esta situación. Y después, obviamente, lo que requiere es acudir al saber de los especialistas. O sea, no todos estamos habilitados, ni tenemos formación, ni tenemos experticia para poder leer los datos de la realidad y diseñar políticas de intervención en el delito. Lo que yo sí le digo es que lo más fácil que hay en esta materia, lo más fácil para alguien que quiere quedar bien con la gente, es decir, mire, el problema de seguridad se resuelve metiendo a más gente presa, metiendo preso incluso al que no fue por las dudas. No, eso no se resuelve. Fíjese incluso que en este tema, en este último tema, yo quiero que la gente, quiero explicarlo, porque esto es un tema que se puede verificar empíricamente, no es un tema de valoración. Los datos del nuevo sistema de justicia penal son contundentes. Ha crecido la cantidad de condenas en 2 años y han crecido la cantidad de presos. No es cierto que tenemos un sistema de justicia penal blando. Los números contradicen esta especulación. Y nosotros tenemos la información, el Ministerio Público de la Acusación tiene la información, como también no es cierto que tengamos una tasa de esclarecimiento de homicidios del 20%. Ese dato es falso. Ese es un dato que se puede corresponder a otras épocas de la justicia penal. Hoy yo creo que la tasa de esclarecimiento de los homicidios ya ha superado el 50%. ¿Es bajo? Sí, es bajo. Si usted lo compara con países desarrollados, con policías excelentes, como el caso de Inglaterra, probablemente es muy bajo el porcentaje, porque son países que están en un orden del 90% de esclarecimiento de los hechos. Pero cuidado, que muchos de estos crímenes, y fundamentalmente de la expresión máxima de la violencia, que es el homicidio, se trabaja mucho con información de calle, y para tener información de calle usted tiene que tener una policía muy confiable, porque si no la gente no le lleva el dato a la policía. Bueno, este dato que usted aporta de la cantidad de condenas y la efectividad del nuevo sistema aplicado en la provincia de Santa Fe contrasta con la opinión generalizada de que aquí no hay garantismo, sino abolicionismo. Es decir,
que hay, digamos, entre comillas, impunidad. ¿Se confunden los términos? Sí, se confunden. Sí, mire, le explico. El abolicionismo es una cosa que prácticamente no existe, digamos. Es una corriente que nació en los países escandinavos, muy utópica. Nadie la avala, pero esto verdaderamente es... a ver, las personas que tenemos escrito libros, artículos, claramente rechazamos la postura abolicionista. Hasta le diría a quien han demonizado, digamos, en el caso del doctor Zaffaroni, Zaffaroni en su tratado claramente descarta la posición abolicionista. El abolicionismo es prácticamente la supresión del sistema penal y la búsqueda de alternativas composicionales entre la víctima y el victimario. Usted imagínese en un país como el nuestro, que tenemos sangre italiana, sangre latina, que a mí me vengan a plantear un sistema en donde yo, que le pase algo a alguno de mis hijos, tengo que salir. O sea, no es abolición, el abolicionismo no existe. El garantismo es otra cosa. El garantismo es una corriente que en última instancia lo que procura es que las garantías que las víctimas y que los imputados tienen previstas en la ley se realicen en la realidad. Y una de las cosas que el garantismo postula es precisamente que no haya impunidad. Y acá viene la contradicción, o sea, peyorativamente hay mucha gente que descalifica el garantismo, pero porque no sabe qué es el garantismo. Nosotros planteamos permanentemente, yo lo tengo planteado desde hace años, lo tengo escrito, es eje de mis clases, de mis conferencias, que uno de los objetivos políticos de un sistema de justicia penal es evitar la impunidad. Y la impunidad no es solo no castigar el hecho que merece castigo. La impunidad también es cuando no hay respuesta institucional frente a un hecho. La respuesta puede ser alguna que a la gente no le guste, pero es importante que exista, que esto genere la posibilidad de una apelación o lo que fuera. La respuesta puede ser un sobreseimiento, puede ser una probation si corresponde, puede ser un criterio de oportunidad si corresponde, puede ser una absolución, puede ser una condena, pero lo grave es cuando un sistema deja que los casos mueran en el tiempo. Y esto... o que la respuesta llegue tarde. O que la respuesta llegue tarde porque entonces no hay justicia. No hay justicia para la víctima y no hay justicia tampoco para quien tiene la incertidumbre de cuál es finalmente la situación a partir del lugar de sospechoso que ocupó en el proceso. O sea, para las dos partes no hay justicia. Y esto es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y que yo creo que con el nuevo sistema de justicia penal los tiempos han empezado a cortarse. Usted piense que el sistema de justicia penal nuevo probablemente va a tener un promedio este año de condenas similar o tal vez un poquito más que lo que históricamente ocurría con el proceso escrito, etcétera. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esta equiparación cuantitativa que va a ir increyendo, va a ir en crecimiento, lo es en muy poco tiempo. Nuestros juzgados de sentencia llegaban a una sentencia antes, pero después de 4, 5, 6 años. Entonces, demos tiempo al tiempo, pero tengamos en cuenta, para hablar de estos problemas hay que conocer datos y los datos están disponibles. Lo que yo no puedo hacer es construir una teoría a partir de un caso que me parece mal resuelto. Doctor, una última pregunta. No se puede negar que el Poder Judicial, no solo el de Santa Fe y en estos días por casos puntuales, sino el de todo el país, baila en una cuerda floja a raíz de las críticas. Pregunto, ¿el Poder Judicial o los que integran el Poder Judicial son permeables a las críticas? ¿Las aceptan? Mire, yo siempre digo que lo único que no puede perder un juez es la sensibilidad frente a los problemas de la gente. Esto lo digo reiteradamente, quienes me conocen, quienes me han escuchado, no solo ahora, lo digo desde hace años. Los jueces debemos asumir cabalmente nuestra responsabilidad. No solo preocuparnos cuando algo nos afecta a nuestros propios intereses, sino pensar en los intereses de la gente. Y de esa perspectiva somos permeables a la crítica y de hecho recibimos muchas críticas. La crítica de un jurista, la crítica de un colega, la crítica de un periodista, la crítica de una víctima. Lo que yo siempre pido es que cuando uno critica, por ejemplo, un fallo, que por favor antes de criticarlo lo lean, porque lo grave
es hacer una crítica espasmódica, una crítica rápido, solamente atendiendo al resultado de un fallo cuando ese resultado no nos gusta. Hagan la crítica, pero lean el fallo, lean los fundamentos, lean qué es lo que pasó, porque a lo mejor eso permite direccionar la crítica hacia otro lado y no direccionar la crítica hacia quienes firmaron un fallo. Entonces, esto me parece que es cabal, es como si yo criticara sin saber, sin conocer, si criticara a una persona que nunca he visto simplemente porque me cuentan algo. Me parece que la crítica tiene que tener por lo menos esta mínima, digamos, fundamentación, que es que si voy a criticar, bueno, voy a criticar con algún conocimiento de la situación, porque a veces uno puede no estar de acuerdo con el resultado de un pleito, pero hay que saber por qué se llegó a ese resultado. Y a lo mejor usted seguirá estando en desacuerdo y podrá seguir manteniendo la crítica o hacer una crítica más grave. Pero ¿quién le dice que tal vez, viendo cuáles son los argumentos para llegar a ese resultado, alguien no diga, bueno, pero la verdad, el problema lo cometió este otro, no fue el que firmó este fallo, porque lo que está explicando acá es algo por demás de razonable. Y desde ese punto de vista, sin duda lo único que pedimos es solamente eso. Después, obviamente, como poder público, todos los poderes públicos tienen que estar abiertos a la crítica. Y por eso yo siempre propongo que tener jueces resolviendo los casos en audiencia frente a la gente debería ser un sistema para todo el sistema de justicia, no solo para el fuero penal, para el fuero civil, para el fuero laboral, para todos los fueros, porque esto permite generar transparencia y esto permite, obviamente, ¿por qué son visibles los defectos del nuevo sistema de justicia penal? Porque están puestos a la vista de todos, son transparentes. Ahora se pueden ver claramente. Antes no se visibilizaban. Usted llegaba al tribunal, tenía un juzgado, nadie entraba dentro del juzgado. Entonces, esto es una ventaja para el ciudadano, que el ciudadano pueda ver. Sí, para nosotros es un problema porque nos pones más en evidencia, digamos, frente a los defectos, a los errores que uno pueda cometer. Pero para el ciudadano y para la transparencia de la función pública es algo muy positivo y en ese sentido nosotros reivindicamos mucho el valor que tiene, por ejemplo, la nueva forma de trabajar en el fuero penal, porque más allá de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, le parezca que es muy bueno, que es regular o malo, obviamente siempre hay que tratar de mejorar y de reconocer los problemas. Tenemos un sistema en donde ahora usted va a poder ver cómo trabajan los fiscales, cómo trabajan los defensores y cómo trabajan los jueces.